noticias pertinentes. Bien, y a esta hora de la mañana le damos la bienvenida al señor Javier Yaque, jefe del INPE, para conversar de temas muy importantes. Señor Yaque, bienvenido a Canal N. Buenos días. Gracias. Buenos días. Bien, una de las causas de la escalada de violencia en nuestro vecino país de Ecuador precisamente es el tema de las cárceles, ¿no? La fuga de reclusos de alta peligrosidad, de líderes de bandas criminales, terroristas, como ha sido calificado, y usted ha señalado puntualmente de que esto no va a ocurrir en nuestro país. ¿Qué está haciendo el INPE, el Ejecutivo, el Gobierno para evitar precisamente eso? Buenos días. Es una pena lo ocurrido en Ecuador. Es una pena porque es un país, que duda, encantador, con un hacinamiento del 13%. En nuestro país, nuestro hacinamiento es 10 veces más. Exacto. Entonces, uno se pregunta, ¿qué les pasó? De hecho, hubo un descuido, dejaron que en las cárceles la falta de control vaya creciendo, sin imaginar que iba a llegar a los niveles que ha llegado. Pero ya adoptaron medidas, estamos seguros que van a revertir progresivamente la situación para controlar los penales. Nosotros no hemos perdido el principio de autoridad en penales. ¿Qué implica ello? Que podamos ingresar a cualquier penal, a cualquier pabellón, a cualquier celda, cuando el INPE lo decida, cuando la policía nos lo pide, cuando la fiscalía nos lo pide, cuando el juez lo ordena, entramos sin que ningún interno nos diga, esta es mi zona, acá no se puede ingresar, como ocurre lamentablemente en muchos países u ocurría en Ecuador. Eso es mantener el principio de autoridad. A ver, ¿yo garantizo que mañana más tarde nada va a ocurrir en cárceles? No. Lo que he dicho es que no nos va a ocurrir lo de Ecuador, que mantengamos la calma, porque mantenemos el control de nuestros penales. Ese es nuestro mensaje a los ciudadanos, y que no vamos a replicar, porque el principio de autoridad lo mantenemos desde hace muchos años. Pero ¿cómo mantienen el control si cada vez que se realizan estas requisas encuentran celulares, Sí, encuentran cualquier tipo de documentación, droga, armas de todo sí, tipo? Entonces, ¿cómo es no que negamos que se nos vulnera la seguridad de penales. ¿Por qué? Porque además, desde hace mucho tiempo, es necesario hacer una inversión en cárceles. Por ejemplo, en los penales tenemos solo 5 body scan, que son los aparatos que permiten una radiografía de todo el que ingresa para evitar la revisión manual. De 68 penales, solo 5. Hay un compromiso a través de nuestro ministro de Justicia con el ministro de Economía de brindar recursos para adquirir más equipamiento. Pero ¿es solo eso? No, tenía que ir mucho más allá. Esta inversión en tecnología tiene que ser progresiva para evitar que nos vulneren y que ingresen celulares, droga u otro artículo prohibido. Pero eso implica que todo el penal va a estar en gran peligro porque ingresó 1 o 5 celulares. No. Pero no son 1 o 5 celulares, Correcto. son más. Estoy hablando de un penal, ¿no? Exactamente. En todo el sistema son más. Cada vez que los detectamos, los retiramos. Si encontramos a un interno responsable, lo trasladamos de penal. Entonces, la mano dura, el proceso administrativo disciplinario se aplica. Tomaremos las medidas poco a poco para evitar que nos vulneren, reitero, pero eso tiene que ser progresivo. ¿Por qué? Porque implica recursos también, y no siempre tenemos todos los recursos que necesitamos. Pero si justo faltaban estos equipos que usted señala, ¿por qué no se compra de inmediato? Porque eso de poco a poco también van ingresando estos medios por donde precisamente se organizan, porque se ha comprobado que desde el penal de todo el país, de muchos penales del país, son más de 69 penales, ahora se organizan y de alguna manera surgen estas bandas que desde los penales operan precisamente estas organizaciones criminales para la extorsión, el sicariato y todo lo que ya sabemos. Yo puedo asegurar con absoluta certeza que desde las cárceles no se organizan la mayoría de delitos que ocurren afuera. La mayoría, usted sabe. Exactamente. Pero sí reconoce que se organiza. ¿Que ocurre alguno? Sí. El año pasado ya tenemos las estadísticas del 2023, hemos realizado 12 traslados, 12, porque hemos detectado con la policía que actos ilícitos se cometieron dentro de penales, 12.
Quizás se han pasado algunos, seguramente. Eso demuestra que desde la cárcel ocurre algún hecho delictivo, sí, pero no la mayoría, y es mínimo lo que ocurre afuera. No niego que hay hechos graves, pero una vez más, lo detectamos y actuamos de inmediato. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, cada body scan cuesta 1 millón de soles. Entonces, el nuevo año nos permite ahora destinar recursos. Los recursos del año pasado ya estaban destinados cuando asumimos la responsabilidad. Entonces, este año nos tienen que brindar más recursos o lo que nos dieron vamos a destinarlo a tecnología. Pero tecnología implica personal. No tenemos personal. La escuela del INPE se cerró antes de la pandemia. Van 4 años. La abrimos este año. Van a estudiar 1 año. Recién sale en el 2025, pero la población sigue creciendo. El año pasado ha crecido en 5.000 y tenemos un servidor más. No, no tenemos ninguno con 5.000 privados de libertad más y más bien el personal disminuye. Entonces tenemos que abordarlo con la situación que tenemos. Aún así garantizamos el control de nuestros establecimientos. Usted está hablando del personal que también viene siendo sancionado drásticamente porque también se ha comprobado que existen personal del INPE que ha recibido coimas. ¿De qué manera se están sancionando? ¿Cuántas personas han sido retiradas? Precisamente porque esto también causa un déficit de lo que usted nos está señalando, del personal, y cómo es que se va a alguna manera a suplir toda esta carencia. Exactamente. El año pasado hemos duplicado las destituciones respecto a años anteriores, que implica que estamos aplicando mano dura a aquellos que cruzan la línea. Ya no es solo una suspensión como a veces ocurría antes, no, ahora son destituidos sin perjuicio de los procesos penales. Aproximadamente 40. Es decir, que los detectamos también a los nuestros y actuamos de manera inmediata. No nos agrada, pero es por eso que este año van a estudiar 1 año para que ellos tengan una mística institucional que lamentablemente a algunas promociones les ha faltado porque algunos han estudiado muy poco. La última promoción estudió 1 mes y medio para ingresar a la institución. Eso no les crea una mística y por eso ahora nosotros no vamos a sacrificar cantidad por calidad. Van a estudiar 1 año para que salgan certificados y para que sientan el amor a la camiseta y tengan el pensamiento que la institución y la camiseta no se manchan. ¿Y de cuánto es el déficit de personal? Es enorme déficit. Tenemos actualmente más de 10.000 trabajadores, un poco más de 6.000 destinados a seguridad, pero ellos hacen servicio 24 por 48. Prácticamente cada día tenemos 2.100 servidores en seguridad para 95.000. Entonces, para poder... Según un estudio que se hizo hace más o menos 5 años, el INPE necesitaría en estos momentos 25.000 trabajadores. Solo tenemos 10.000, es decir, 2 veces y medio más. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Exactamente. La ratio a nivel internacional, en algunos países hay un seguridad penitenciario por cada 5 o 7 internos. Nosotros tenemos 1 por cada 45. Aún así, no nos quejamos, ¿eh? Abordamos el tema de manera seria, adoptamos medidas y lo que estamos haciendo ahora es poner en ejecución varios planes que tengan resultados positivos en la institución. Los retos son enormes, pero estamos ahí para cumplir estos retos o dejar las bases para que quienes vengan los ejecuten. Pero reconoce algún mea culpa de todas maneras por todas estas faltas, no solamente el presupuesto por parte del Ejecutivo, para que puedan implementar. No niego que deberíamos, ojalá, evitar muchos hechos que ocurren en cárceles, pero también podemos mostrar a nivel latinoamericano de que somos número 1 en trabajo en cárceles. Nadie en Latinoamérica tiene el nivel de trabajo en cárceles productivas como lo tiene el Perú. Vienen de otros países y ven a conocer y van a implementar, ojalá que puedan, situaciones como las nuestras en tratamiento penitenciario. Somos los únicos en el mundo que tenemos un programa educativo como Orquestando,
que tenga 6 años de permanencia y con resultados de no reincidencia. Esos temas también podemos presentarlos como logros institucionales. Ahora, volviendo al tema de Ecuador, el presidente de ese país ha anunciado la expulsión de 1.500 presos, ¿no? Entre extranjeros, sí, entre colombianos, venezolanos y peruanos. Usted me señalaba que era más de 100 los presos. Sí, aproximadamente 100 peruanos que están cumpliendo pena en Ecuador, algunos con prisiones preventivas también, pero lo que indicó el señor presidente es que sus extranjeros, que suman 1.500, a diferencia nuestra que tenemos 4.500 extranjeros, han tomado la decisión política de expulsarlos, pero debe entenderse que luego viene la parte técnica, es decir, activar el tratado. Perú tiene un tratado con Ecuador para el cumplimiento de penas en sus respectivos países. Este tratado no se había activado, seguramente se va a activar, pero implica que ellos seguramente van a entregar a los peruanos que están cumpliendo pena en Ecuador, y Perú hará lo mismo con los ecuatorianos que cumplen pena acá. Son 162 ecuatorianos, más o menos un poco más de 80 ya condenados, otros son procesados. Se entregará a los condenados a que cumplan pena allá. Si ellos no se entregan a los peruanos, nosotros entregaremos a los ecuatorianos y no va a haber una alarma de hacinamiento porque se entendió que eran 1.500 peruanos. No, son solo 100 aproximadamente. Pero estamos hablando igual de hacinamiento, porque estamos hablando que incluso varias cárceles tienen más del 500% Sí, de la población sí, que debería tener. Ahora, estos son 100, pero igual ingresar a 1 o 2 es igual contribuir aún más al hacinamiento. Vamos a abordar el hacinamiento. ¿Con qué? Con grilletes. Pronto sale ya el reglamento para la aplicación de estos grilletes, que ahora sí va a ser masivo, porque durante años ha sido un fracaso, más de 10 años de vigencia de ley para los grilletes, y no se ha logrado una aplicación ligeramente masiva. Ahora lo vamos a lograr, esperamos este año terminar por lo menos con 500, y será como tener un penal de 500, pero con personas bajo control, no libres, controladas con técnicas adecuadas. Además, vamos a construir penales. Ya la presidenta ha dispuesto recursos para los penales este año. 1.600 millones de soles. Durante su mandato, que implica la construcción de 6 establecimientos penales. Pero esperamos dejar las bases en nuestra gestión para que se construyan por lo menos 10 penales y dejar los expedientes técnicos, y luego se harán las convocatorias para construir estos penales. ¿Al estilo Bukele, como se estaba pensando? Al estilo Perú. El estilo Perú es todos los privados de libertad a trabajar, a estudiar. El que no se inserta en talleres de trabajo o estudio, cárceles de régimen cerrado especial alejadas de la ciudad. Vamos a ampliar Chayapalca, su capacidad de albergue se va a duplicar, y ojalá que podamos comprar unos terrenos alrededor para hacer un penal de 1.500 privados de libertad. En Huancavelica nos acaban de donar un terreno también para construir un penal casi a 5.000 metros de altura, también para régimen cerrado especial y régimen ordinario para los huancavelicanos. Así que esa es la mirada peruana. No necesitamos copiarnos de nadie. Cada quien tiene su realidad y esa es la nuestra. No copiarnos, pero sí recoger lo mejor que aplican en otros países para poder tener buenos resultados. Sí, lo que pasa es que nosotros acá somos transparentes, pero Bukele no. Uno entra a su página, a su sistema, y no se sabe cuánto costó la cárcel, con qué tecnología se ha construido, y nosotros sí transparentamos todo. Nosotros publicamos en nuestra página web cuánto cuesta tal proyecto, cuánto gastamos. Eso es transparencia. Si no conocemos cuánto costó, prefiero no imitar esas prácticas y hacer lo que nos corresponde acá en el Perú. Claro, y se habla de deshacinamiento también, no solamente construyendo más penales, sino también usted estaba señalando que habían 4.000 internos extranjeros. También se está trabajando para que estas personas puedan ser o cumplir sus condenas en sus países. ¿Esa también la idea también de deshacinar? Sí, es que depende de las políticas de cada país. Hay países a los que no les importa recibir a sus connacionales. España sí se ha preocupado. Antes teníamos casi 200 españoles cumpliendo condenas en el Perú, han ido llevándoselos a España.
tanto así que hasta España ha mandado hasta aviones fletados exclusivamente para llevarse a sus connacionales. Eso lamentablemente no ocurre con otros países y por eso los tenemos en nuestro país. Algunos casos sí se llegan a trasladar para que cumplan, pero son muy pocos. Finalmente, ¿tiene alguna fecha en que se va a poder llevar a cabo esta expulsión o repatriación? Con Ecuador, no, recién están en conversaciones, ya nuestros ministros también han estado allá, tanto el de Defensa como Interior, seguramente el ministro de Justicia se va a contactar con el ministro allá, activan el tratado, nuestras cancillerías trabajan y empieza el traslado de internos de un país a otro. Eso seguramente en los próximos meses. Ok, muchísimas gracias, señor Yaque, por venir aquí a los estudios de Canal N. Vamos a estar atentos a lo que sucede entonces en torno a este tema. Jefe del INPE, muchísimas gracias. Buenos días.